Bendiciones a todos ustedes que ahora nos encontramos de nuevo en esta reunión de este video. Como la iglesia cristiana en sí, que todos ustedes hayan tenido una semana tranquila, en plena salud física, mental, emocional, espiritual. Y deseamos tener comunión con todos. Que Dios nos conceda esto próximamente, pero por lo pronto, por ahora, continuemos en oración unos por otros. Dios nos llevará adelante las cosas de esta vida, de estas experiencias que atravesamos. No son eternas, están aquí y en un tiempo pasan. Continuemos en oración. Hoy, este día, yo les suplico a ustedes pues que estemos atentos. Este es un primer video del nuestro discernimiento de lo que es nutritivo, especialmente espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu y de esta manera nuestro cuerpo. Que Dios nos bendiga en esta reflexión. Vamos a ver al Evangelio de Juan todos juntos, si ustedes tienen sus Biblias. En el Evangelio de Juan solamente vamos a leer un versículo, y en este versículo nos va a dar una pequeña introducción a todo el capítulo, pero naturalmente es muy extenso. Es uno de los capítulos más difíciles del Evangelio de Juan, porque en él se encuentra la Eucaristía. Algunos de ustedes quizás recordarán palabras así del latín, pero sobre todo del griego, Eucarist. La Eucaristía quiere decir acción de gracias, y esa es la institución de la cena del Señor, la cena de Jesucristo. En los capítulos de finales del 13 de Juan hasta el final del capítulo 17, son prácticamente 5 capítulos en los que toma lugar la conversación más íntima entre Jesús y sus discípulos antes de partir, su discurso de despedida. Y una de las cosas que vamos a ver ahora vamos a hacer en este video un discernimiento de lo más fundamental de este capítulo, y luego después en el siguiente vamos a ir un poco más arriba de esto, un poco más allá de esto, escudriñando realmente la dinámica de esta narración del capítulo 6, y luego en el tercer capítulo vamos a ir aún más profundamente en cuanto al significado de todo esto. Para empezar, yo les quisiera tratar de expresar a ustedes que, como seres espirituales que somos, porque Dios es espíritu, Dios antiguamente su nombre Ruach Elohim en hebreo, quiere decir es el aliento de vida, el espíritu que se encuentra en todo lugar, y así es como empieza el libro de Génesis, en la narración de Génesis, y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Ruach. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Es la pregunta que surge en este capítulo 6. Como capellán en el centro médico de la Universidad de Oklahoma, pues tenemos varios hospitales que atienden las necesidades físicas del ser humano, pero como capellán nosotros nos enfocamos en la espiritualidad, y la espiritualidad obviamente conecta directamente con el alma. El alma es en esencia, como antes lo habíamos dicho, nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Viene de la palabra psique, del griego, más directamente relacionado a este capítulo Juan, capítulo 6, en donde se derivan las palabras psicología, psiquiatría, el estudio de las emociones, los pensamientos, la estabilidad de conducta, de la manera en la que se conduce el individuo en conexión con el resto de la sociedad. Pero la espiritualidad, entonces, podríamos nosotros definirla como el aspecto de la humanidad que se refiere a la esfera de vida en que los seres humanos buscan y expresan significado y propósito. Si hay una parte de la creación que es el ser humano,
no está absolutamente tranquilo y en paz hasta que no encuentre propósito y significado en todo lo que hace y en su vida misma. En otras palabras, la espiritualidad es la forma en que se experimentan su conexión con momentos más allá de los límites naturales. La espiritualidad es lo que trasciende que si va más allá. Y esto está en relación con sí mismo, de la persona, con sí mismo, con sí misma, con los demás que le rodean, y con la naturaleza y sobre todo con el significado supremo, lo que trasciende, lo que es sagrado. Y cuando uno se conecta espiritualmente, alinea el resto de su vida. Su espíritu conecta y viene a lo trascendiente, a lo que es lo sagrado, lo que es nosotros conocemos como lo divino, lo que es Dios mismo, Espíritu de Dios. Y esto va a alinear su alma, emociones, pensamientos y voluntad, y luego va a reflejarse alrededor de sí mismo, sí misma, para conectarse con los demás, con sí mismo, con los demás, con la naturaleza que le rodea, con el medio ambiente que le rodea, y va a traer restauración y sanidad en todo. Y esto es lo que es espiritualidad, porque en nuestros últimos 20 años se ha descubierto, obviamente, y aún se ha descubierto en los descubrimientos médicos del cerebro, que la espiritualidad está aquí en el cerebro, que el alma está en el cerebro. Hay partes del cerebro que naturalmente todavía están experimentando, tratando de entender, porque ese es el órgano que no se puede hacer trasplante, pero se está tratando de entender. Y nosotros como capellanes damos el apoyo espiritual, uh, el apoyo emocional, mental, en relación con la persona, su condición, su crisis en ese momento y la familia que le rodea, como afecta a todo en sus relaciones. Por lo tanto, Juan capítulo 6 nos habla de esto muy efectivamente. El texto de hoy en el Evangelio de Juan nos muestra los niveles de esfera de vida sobre las cuales el ser humano es capaz de vivir. Primero, la naturaleza de sí mismo como ser humano. Nosotros somos parte del reino animal, de toda la creación, de acuerdo a la biología, bios, vida, logía, tratado. Y de esta manera nos conectamos con todo el medio ambiente. Son no solamente animalitos, plantas, digamos, todo lo creado. Y de esta manera nos elevamos a lo que es racional, que es el único ser racional. El resto del reino animal vive por instinto de protegerse, de buscar el alimento, de buscar lo más básico para sobrevivir. Pero el ser humano es racional y busca elevarse a lo noble, a lo que inspira, a lo que trae propósito. Y el tercer nivel es espiritual, que es divino. Y en este sentido, vivimos en esas tres esferas, pero mucha gente vive en la esfera más fundamental. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 6. Y de acuerdo con los cálculos de esta narración del capítulo 6 de Juan, los eventos narrados en este capítulo, del versículo 1 al 21, si ustedes tienen abierta su Biblia y pueden ir conmigo, esto se trata de la alimentación de los 5,000 y de el evento de Jesús camina sobre el mar del versículo 15 al 21. La alimentación de los 5,000 se empieza en el versículo 5 al versículo 14. Y un milagro de Jesús habla de lo que Jesús puede hacer. Sus actos. Alimenta 5,000 con 5 peces y 2 panes en sí. Y luego viene el milagro de andar sobre el mar.
En el milagro de los 5,000 es lo que Jesús hace. En el milagro de Jesús anda sobre el mar es lo que Jesús es. Es muy diferentes estas cosas. Lo que Jesús hace, lo que Jesús es. Porque las cosas siendo diferentes nos hablan de el mismo mensaje. Y de esta manera, de acuerdo a los cálculos de esta narración, tenemos nosotros que este capítulo 6 pudo haber tomado lugar, estas conversaciones, esta experiencia de la gente con Jesús, posiblemente un año antes de la crucifixión de Jesús. Veamos pues el carácter del Evangelio de Juan, porque al leer cada Evangelio tenemos nosotros que honrar el intento, el deseo del escritor bíblico en tratar de comunicarnos un mensaje. Tenemos que considerar varios factores, pero al leer entonces este capítulo 6, yo les pido a ustedes que pongan mucha atención, tengan su Biblia abierta para ir a diferentes lugares, porque no vamos a leer todo el capítulo, cada versículo. Pero lo primero es que un principio básico del Evangelio de Juan, de este cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan, el cuarto Evangelio, quiere decir que nos comunica a través de esta narración que una señal, un acto milagroso, es una señal, un acto milagroso de Jesús, por sí sola no es una base adecuada para la fe. En otras palabras, una señal hecha entre la gente no necesariamente va a guiar a esa gente a creer en Jesús. Por lo tanto, el creyente, la persona que llega a creer, debe llegar a comprender en esa señal las verdades teológicas y las verdades cristológicas reveladas en esa señal. Por lo tanto, es lo que estamos tratando de discernir. Las verdades teológicas, teos, Dios, logía, tratado. El tratado, ¿dónde está Dios en esto? ¿Sí? Ese es el punto. Y cuando decimos cristológicas, ¿dónde está el Cristo, el ungido de Dios? ¿Dónde está en esto, en esta narración? ¿Qué significa esto? Tiene que haber un significado más allá de lo básico del acto de alimentar a 5,000 personas. Dios es uno. Es un mensaje muy específico en el Evangelio de Juan. Dios es uno y siempre obra con propósitos eternos, pero nunca cambia. Nunca cambia. En diferentes experiencias su objetivo es siempre el mismo. Y esto realizar una relación que intencionaba desde el principio. Ahora quiero decirles a ustedes que para que una relación sea real, sea genuina, uno tiene que ser vulnerable. ¿A qué? A todos los riesgos que uno toma en relaciones. Uno se abre, se da, se entrega y en esa relación, en el proceso del desarrollo de esa relación, hay riesgos. Y eso es lo que pasó desde el principio en el libro de Génesis. Dios tomó riesgos, puso al ser humano en el huerto. El huerto habla de una estructura, de un orden. Y luego había un campo donde la serpiente venía al huerto, del campo. Después de que Adán y Eva decidieron ir por su lado, y ese es el riesgo que Dios toma, y quebranta el corazón de Dios, los saca de esa estructura que es su orden al campo, donde eso está abierto, donde todo crece como puede. Y ese es el mundo, dice Jesús. El sembrador salió a sembrar y plantó la semilla en muchos diferentes lugares, porque eso es un campo. Todo crece como puede y ahí hay bastantes riesgos. En el huerto hay más estructura. Un huerto tiene su orden y tiene protección. Y habla del orden de Dios. Entonces, en el hecho de que Dios es uno, que Dios no cambia, se lo dice al pueblo al final del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren ir conmigo a Malaquías, pero no lo tienen que hacer, ahí se los voy a poner. Dios le dice al pueblo, porque yo el Señor no cambio. Pero vean ustedes, Jacob
era uno de los hijos de Isaac, Jacob, ah, y él obviamente su nombre significa engañador. Esa es la naturaleza en la que uno aprende todos diferentes tipos de hábitos al crecer. Y, y por la inseguridad humana uno termina haciendo ciertas costumbres y hábitos que no son muy edificantes a veces. Jacob siempre trataba de estar seguro, de protegerse a sí mismo, en fin. Nada malo en eso, pero el sistema y los métodos y los hábitos de tratar de hacerlo, y por lo tanto Dios lo encuentra y se tiene un encuentro con Dios y le cambia el nombre de Jacob a Israel, príncipe. Y por esa manera en Malaquías le habla al pueblo en sus desvíos, en su manera de olvidarse de Dios, por decir así, como todo nos sucede. Y le dice, porque yo no cambio. Una vez que Dios ha sido fiel en su relación, siempre lo será. La misericordia de Dios es hoy y para siempre, eternamente misericordioso, eternamente compasivo. Dios así es y es el carácter de Dios. Dice en la escritura, por eso ustedes son hijos de Jacob. Le dice Jacob al pueblo, recordándole la naturaleza esencial, la naturaleza en la que el ser humano crece en el campo, donde están los riesgos y donde uno trata de protegerse de uno mismo y termina recurriendo a hábitos no muy saludables, donde no hay mucha integridad. Pero por esa razón no han sido consumidos, les dice Dios. Pero de esta manera nosotros nos damos cuenta pues que se lo repite y se lo repite ahora en Isaías. Le dice al pueblo que Dios es el creador de todo ser humano. Nosotros no decidimos dónde nacer, cuándo nacer. No decidimos quién iban a ser nuestros padres o nuestros hermanos, hermanas. Dios nos puso en la familia en la que nacemos. Y no hay opción. Inclusive, nuestros padres se unieron por el hecho de amarse uno al otro y nos concibieron. El hecho de la concepción es muy complejo. No tenemos tiempo para meternos en esto, pero la realidad es que estamos aquí. Dios nos ha creado, nos ha puesto en esa tierra y por esa razón le dice Dios a Israel, al pueblo judío, le dice, yo fui el que te creó, oh Jacob, y el que te formó, y el que aún forma, oh Israel, porque la palabra en esencia dice el que continuamente te está formando. No temas porque yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nombre habla de la identidad, de quién es uno, el carácter y lo que la persona es, como el apellido de nuestras familias, ¿no? Uno lleva ese apellido, lleva esa genealogía, lleva las costumbres y las tradiciones de la familia, de la cultura en la que uno nace. Dios siempre es el mismo y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Porque de esta manera nosotros podemos recordar que en todo lo que Dios hace, siempre sus obras las hace con propósitos eternos y nunca cambia. Su objetivo es siempre el mismo y nos lo recuerda constantemente. Por esta razón, pues nuevamente tenemos que recordar que sus propósitos son eternos y en esta escritura nos da la imagen del barro y el alfarero. Él es nuestro hacedor, es quien nos creó y Dios es nuestro formador. Recordemos esto cuando estemos en medio de las tormentas, que no parece que hay propósito o significado, pero que Dios nunca nos abandona. Dios sigue obrando con propósito y quiero volver a enfatizar esto. La iglesia no nos da esto. La iglesia, el ministro, el rabí, el imán, el Buda o lo que quieran ustedes nombrar, no nos dan estas cosas. Todos somos seres humanos
Dios nos da esto desde antes de nacer. Dios nos creó. Nosotros no pensamos nacer. Dios nos hizo nacer. Dios nos puso en esta tierra. Por lo tanto, Dios siempre está con nosotros y es fiel a sus propósitos. Nunca cambia. Tiene integridad y completa en absoluta abandono a los propósitos que Dios quiere realizar en el ser humano. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que aprender como un ser humano, aún en sus relaciones humanas, con su familia, con los demás. Acordémonos que hay ocasiones en las que uno tiene que distanciarse de su familia. Inclusive Jesús lo hizo esto cuando él predicaba en Nazaret, en el norte de Palestina. Su familia vino a tomarlo a la fuerza porque ellos pensaban que él estaba deshonrando a su familia, porque en aquel entonces toda la dinámica social se movía en comunidad. No hay individualismo. El individualismo viene a ser la invención del modernismo. En el tiempo moderno, uno se independiza, uno se va por su lado y uno dice, voy a hacer lo que a mí me parece, lo que yo pienso que es lo mejor para mí, sin pensar en su familia o el resto de sus seres a los que está conectado. Pero yo les digo a los niños, tú eres quien eres porque todas las generaciones pasadas, abuelitos, tatarabuelitos, los tatarabuelitos, todos ellos vivieron para que tú estuvieras aquí. Conocerles a ellos, conocer nuestro historial, nos identifica quiénes somos y nos puede ayudar a desarrollar y a superar lo que generaciones pasadas posiblemente lucharon y ahora nos toca a nosotros superar esos retos, esas tradiciones, esas costumbres para realizarlos mejor, para dejar una herencia mejor a las generaciones que vienen después de nosotros. Esa es la realidad. Y aquí nos dice que Dios sigue obrando. Dios nos creó, Dios sigue obrando en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar esto. Y regresando entonces, todo esto tiene mucho que ver, mucha conexión que se conecta con el Evangelio de Juan 6. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, la estructura de Juan nos revela estas convicciones teológicas, o sea, el discernimiento de cómo Dios está en el ser humano y qué es lo que hace y por qué hace las cosas que hace Dios. Yo conozco muchas personas que han vivido en se les ha establecido una raíz amarga en contra de Dios, están enojados con Dios porque Dios no obró así o asá en ciertos tiempos y nos enojamos y vivimos con amargura en contra de Dios, en contra de otro ser humano, en fin. Pero recordemos que no lo sabemos todo. Recordemos que la vida es mucho más allá de lo que vemos y entendemos y que es necesario mantenernos tranquilos, sumisos, porque Dios nos va a llevar al lugar deseado, al lugar de realización plena, si confiamos y si seguimos su llamado. La estructura de Juan entonces nos revela esta convicción. En el Evangelio de Juan, si ustedes ven rápidamente que la estructura del capítulo 6 del Evangelio de Juan, siempre que Jesús hace un acto, un milagro, trata de enseñar sobre ese acto, porque como seres humanos estamos más conectados con lo que vemos, con lo que tocamos. En este caso, la alimentación de los 5,000 apela directamente a la necesidad humana. Todos necesitamos comer. Todos absolutamente necesitamos comer. Necesitamos alimentarnos. Ahora, en cómo comer, eso es lo que Dios tiene que enseñarnos sabiamente. La alimentación de los 5,000, entonces, en el capítulo 6, versículos de 1 al 13. Y Jesús camina sobre el mar, capítulo 6, versículos 16 21, siempre va a estar conectado con el discurso y las enseñanzas de Jesús. Capítulo 6, versículos de 25 a 71. Después de ver esto, por lo tanto,
En esta alimentación de los 5,000 y Jesús camina sobre el mar, ya lo dijimos, la primera parte es lo que Jesús hace, sus señales, las muestras de lo que Jesús hace, pero en el caminar sobre el mar es lo que Jesús es. Que los que estaban en la barca, discípulos y otras personas que le siguieron, se dieron cuenta. Y en el capítulo 6 trata de revelarnos estas cosas. Ahora, esto quiere decir que siempre que hay una señal, siempre es seguido por un diálogo o un discurso de Jesús sobre esa señal, que da orientación a la interpretación adecuada de las señales hechas por Jesús en los milagros vistos. Vean ustedes el versículo del capítulo 6, versículo del 29, perdón, del 26 al 29. Dice, Jesús respondió a ellos una vez que había pasado el mar del Galilea al otro lado, y ellos que habían sido alimentados no le encontraron a la siguiente mañana, y entonces dijeron, se ha de haber ido al otro lado, vamos a seguirlo, pensando, encontramos a la persona que nos puede suplir nuestras necesidades. Ya habían sido alimentados. Cuando ellos llegaron allá y le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26 del capítulo 6, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ellos estaban en el primer más elemental nivel de vida. Pero luego Jesús le está invitando a ellos a que asciendan a un nivel más realizante, más completo, más satisfactorio, para lo cual fueron creados, y les dice en el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, trabajar, laborar. Nosotros tenemos que reflexionar en una manera muy específica y detallada qué es lo que motiva nuestra vida, por qué hacemos lo que hacemos. Muchos de nosotros hacemos lo que hacemos de una manera muy elemental. Mucha gente vive por lo que ve, por lo que escucha. Hay gente que vive para comer, no come para vivir. Y se dan ustedes cuenta de esto. Y cuando dice Jesús trabajar, quiere decir obrar. ¿En dónde pasamos nuestra energía y nuestro tiempo? ¿Qué es lo que consume nuestra vida más? ¿Y cuánto tiempo estamos verdaderamente siendo guiados por el Espíritu de Dios a realizar lo que debemos ser? Esta es una reflexión de toda una vida, diariamente, en oración, discernimiento, porque la Escritura nos dice en Santiago, si nos hace falta sabiduría, la podemos pedir de Dios. Dios nos va a dar sabiduría. Si le buscamos con integridad, vuelvo a las relaciones. Una relación, para que sea real y genuina, uno tiene que totalmente ser vulnerable, abandonarse totalmente a esa relación. Es lo que Dios hizo. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto, fue con ellos. Y continuó con ellos a través de las páginas del Antiguo Testamento. Y luego viene en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y nace, y continuó Dios invitando y llamando a la humanidad a una relación íntima a la que Dios ya se había entregado. Pero el ser humano, en sus limitaciones y en su vida muy elemental, que es la que nos está mostrando aquí, más bien nos damos a las cosas pasajeras, las cosas que vemos, escuchamos. Pero dice Jesús, buscar el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. ¿Por qué tanto afán por el día de mañana o pasado? Es cierto que muchas veces nosotros tememos por el día de mañana o pasado, pero eso han sido por los frutos de nuestras propias decisiones. Tenemos que ser sabios, tenemos que vivir, dice la Escritura, redimiendo el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo cronos,
cronómetro, que mide la carrera del atleta, cuánto tiempo hizo en la carrera de 100 metros, cronómetro, pero nosotros lo medimos por segundos, minutos, horas, semanas, años. Ustedes saben, lo he dicho varias veces, el proverbio aquel que dice, el sabio está pensando cómo terminar su vida. El falto de entendimiento siempre está pensando cómo empezarla. Y nosotros hemos visto gente que siempre está en el mismo lugar, como resbalando, patinando en el mismo lugar, diciendo, otra vez cometí esos errores que no quería hacer, hice lo que no debería hacer. Bueno, borrón y cuenta nueva, ahora sí voy a empezar bien. Y se le pasan 10, 15 años diciendo, ok, ahora sí voy a empezar bien, borrón y cuenta nueva, se hace viejo y nunca empezó. Acuérdense, el sabio está pensando cómo terminar su vida. El falta de entendimiento siempre está pensando cómo empezarla. De tal manera que la estructura literaria de esta narración del Evangelio de Juan nos revela esto y más. Funciona para recordarnos que este discurso de Jesús está directamente conectado con los actos de Jesús. Y de esta manera nosotros podemos vivir también. Todo lo que hacemos tiene un propósito, pero que sea un propósito que nos redima y que nos traiga frutos eternos. De tal manera que nosotros vemos en los versículos de este capítulo 6 que los milagros, la alimentación de los 5,000 y el caminar sobre el mar, son seguidos por un diálogo, un discurso de Jesús. Del versículo 25 al versículo 31. Y que esto nos da el discernimiento y la orientación adecuada de las señales hechas por Jesús. Ven ustedes versículo 26. Entonces, respondiendo a Jesús le dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, por la cual el Hijo del Hombre os dará. Ya lo leímos. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Ellos vieron una señal, vieron a Jesús actuar, pero todavía estaban en un nivel muy elemental. ¿Qué podemos hacer para hacer obras de Dios? Se dan cuenta que la pregunta no era ¿qué es necesario hacer para conocer a Dios? ¿Cómo podemos nosotros venir a una relación íntima con Dios? Ya que ellos habían estudiado el Torah por toda su vida. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababan ellos de ser alimentados 5,000 o más. Eran puros varones que se fueron contados en los 5,000. Ahora, entre ellos había mujeres, había niños, y sacando cuenta pudo haber sido una multitud de más de 5,000, pudo haber sido el doble o más. Pero le preguntan a él, ¿qué señal haces? Y se les olvida que han sido alimentados y que es la razón por la cual ellos vienen a buscar a Jesús. Después de esa experiencia, pero eso lo vamos a ir, viendo detenidamente. La escritura entonces nos muestra en el capítulo 6 de Juan que cuando leamos cualquier narración de la escritura debemos ser diligentes sobre todas las cosas en guiarnos por la interpretación teológica, la interpretación del escritor de esas páginas, en este caso del Evangelio de Juan, y leer el diálogo y el discurso de pan de vida, porque esto es lo que toma lugar aquí y se va intensificando mientras el capítulo sigue, como continuación y comentario de los milagros.
la conversación y la enseñanza de pan de vida está tremendamente, intrínsecamente, muy íntimamente conectado con la alimentación de los 5,000 y el milagro de caminar sobre el mar. Por lo tanto, nosotros tenemos, digamos, que esta narración nos muestra, en este caso, por ejemplo, las personas que van a buscar a Jesús. Nosotros leímos el versículo del 26 al 29. Tengo aquí mi Biblia y la tengo a la mano. Yo espero que ustedes me puedan seguir de la misma manera para poder entender mejor. Estas personas que vinieron a buscar a Jesús no desaparecen en el discurso, sino en contrario, están ahí interrumpiendo a Jesús en su discurso. Ven ustedes versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, ya les había empezado a enseñar, yo soy el pan que descendió del cielo. Y como estaban ellos en el nivel elemental, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Por lo tanto, no entendían, no podían salir de su nivel elemental de vida. Ven ustedes el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ya cuando se intensificó más la enseñanza y los llevó más cerca del significado de todo esto, Jesús. Ahora, en este caso, estas interrupciones y las respuestas de Jesús nos indican a nosotros en esta narración que Jesús no habla en el vacío. Sus palabras pertenecen a una ocasión muy particular en su interacción con la gente con la que él vivía. Y habla a las mismas personas que comieron su regalo milagroso de pan y pescado. Y sus palabras les ofrecen una interpretación de esa señal, de ese milagro. Por lo tanto, pan en esta narración del capítulo 6 lo introduce aquí, aunque ya se había hablado anteriormente, pero pan no es un concepto separado de la narración del Evangelio de Juan capítulo 6. O sea, no fue que, pues les dio pan a comer, pues como a una nota a la narración pasajera. Al contrario, pan 6, en el Juan capítulo 6, el pan es una metáfora concreta que surge de la alimentación de los 5,000, versículos del 1 al 15, y el milagro del maná, que ellos mencionan, vean ustedes el versículo 31 del capítulo 6, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio a comer. Pero Jesús vuelve a tratar de traerles al significado de todo esto y les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y cuando Jesús habla de esto, naturalmente está muy directamente conectado a la comunión que nosotros conocemos por nuestras tradiciones cristianas, que se describe en la palabra del griego como la Eucaristía. Algunos de ustedes que han tenido las tradiciones católicas inmediatamente van a decir, eso es catolicismo. No, eso no es catolicismo. Eso es escritura, eso es la expresión del lenguaje del griego. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y entonces pan surge de la alimentación de estos 5,000 y el milagro del maná del Éxodo, ya lo hemos leído. Ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná. ¿Cómo vas tú a comparar esto, verdad? Pero Jesús les dice, pero ellos murieron. Y la realidad está en ustedes. Ustedes son descendientes de esas generaciones y aún no entienden, en esencia, parafraseando las palabras de Jesús. Pero al final, Jesús les dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Y ellos dijeron, pues entonces danos siempre de ese pan. ¿Cómo se imaginan ustedes que pudieron haber pensado ellos? Pues si comemos ese pan ya no vamos a tener hambre. Seguían pensando en su naturaleza muy elemental. Por lo tanto, surge de esto. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en el Éxodo, aquí en este diagrama nos damos cuenta que Jesús obra los primeros 2 puntos del versículo 1 al 21 del capítulo 6 y luego trae la interpretación de esas obras, de esas señas. La enseñanza está conectada a las obras de Jesús. Por lo tanto, esto lo traemos a nuestra vida y nos lo conectamos a nuestra experiencia en saber que en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier experiencia, nosotros tenemos que entender si algo no tiene sentido, si algo viene en contra de uno, si todo parece que se está derrumbando nuestro mundo alrededor, si parece que no hay propósito en lo que estamos atravesando, tenemos que parar, reflexionar, pasar un tiempo en oración con Dios, tener comunión con el Espíritu de Dios, dejar que Dios sople en nosotros su aliento, su espíritu, y nos dé entendimiento. Dice nuevamente Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, se la dará. Dios quiere que todo sea provechoso para la vida del ser humano, para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Por lo tanto, podemos también tomar ese tiempo, como dice la Escritura, estar quietos y conocer que Dios es. De tal manera que Dios tenga la compasión, el cuidado de revelarnos que debemos de aprender de eso y cómo nos podemos mover hacia adelante. Porque todo lo que experimentamos aquí, ustedes sabrán, no es eterno, es temporal. Lo que empieza hoy, mañana pasado, después de un tiempo va a dejar de ser y nosotros seguimos adelante. Uno permanece, el alma y el espíritu de uno es lo eterno. Entonces, en este caso, ellos siguen en este diálogo. Pero vamos a ver un poco más allá de lo que Jesús les dice a ellos. La carne y el espíritu pertenecen juntos. O sea, en la concepción, nosotros habíamos dicho eso, nuestra alma, nuestro espíritu, Dios de sí mismo saca una chispa divina, crea el alma, la pone en esos líquidos en el momento de la concepción, en el vientre de nuestra madre, y luego sopla, como lo hace en Génesis, su espíritu, y nos da espíritu, y ahí está la vida. El alma y el espíritu es la vida del cuerpo. Y de esta manera se empieza a mover el proceso en el vientre de nuestra madre y crear un cuerpo que nace. Una vez nacido, ya tenemos el cuerpo, los 5 sentidos, nuestra vista, el olfato, pero se desarrollan gradualmente. El cuerpo tiene tiempo para gradualmente poder laborar, poder operar en todo su potencial. Y nuestra alma y nuestro espíritu está ahí. Hay mucho que decir, pero no tenemos todo el tiempo para hacerlo. La carne y el espíritu, por lo tanto, pertenecen juntos de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Cuando se mantienen juntos es posible la vida. Y esta es una enseñanza netamente del judaísmo. Por un lado, sin el espíritu la carne es inútil. Vean ustedes el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, nuestro cuerpo, si vivimos, vuelvo a repetir, si vivimos por lo que vemos y oímos, por lo que sentimos, estamos viviendo muy elementalmente. Nuestra vida no llega a realizar los propósitos para los cuales fuimos creados. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero vean ustedes el versículo 60, que cuando ellos escucharon todo lo que había hablado Jesús sobre el pan de vida, versículo 60, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Si esto es elemental, ese es el mensaje que Jesús viene a entregarles. Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?
O sea, hay un nivel mucho más íntimo, más profundo en nuestra relación con Dios al que Dios nos está invitando a venir. Pero nosotros estamos totalmente pegados a lo natural y no hay nada malo en lo natural. Dios creó este cuerpo, es maravilloso, nos ayuda a operar. Pero la realidad que lo que da vida a este cuerpo es el alma y el espíritu. Y cuando llegamos a una edad, ustedes saben bien que desde que nacemos empezamos a morir. No somos los mismos que éramos cuando teníamos 10, 12 años. Pero cuando llega el momento en que el cuerpo ya no puede más seguir adelante en la jornada del alma, pues deja de ser y el cuerpo, dice la escritura, del polvo eres y polvo regresarás. Lo que viene del polvo no tiene vida a menos que Dios le haya dado un alma y un espíritu a ese cuerpo para ser formado. Y es por eso que nosotros continuamos adelante después de terminar. Cada persona que termina su jornada en la tierra, para esa persona eso no es un final, sino un nuevo principio. Nuevo principio en la presencia de Dios. Y nosotros atravesamos el duelo por esa persona, pero muchas veces nos estancamos, y vuelvo a repetir, nos estancamos no por esa persona, sino por uno mismo, por nuestras propias emociones, pensamientos, ansiedades, ilusiones, que no nos permitan verdaderamente honrar la memoria de ese ser amado. Y quiero decirles, hay mucho que decir de esto. Dios nos concede el tiempo para hacerlo. Ahora, por un lado, sin el espíritu, la carne es inútil, ya lo leímos, y la alimentación milagrosa de los 5,000 terminaría de la misma manera que terminó el milagro del maná, como Jesús les dice, vuestros padres comieron el maná, pero murieron. O sea, ellos como generaciones después de aquella generación que estuvo en el desierto con Moisés, son prueba, testimonio, de que se quedaron de alguna manera estancados en lo más fundamental, de acuerdo a la narración del capítulo 6. Y por lo tanto, la alimentación de los 5,000 queda en lo mismo si ellos no entienden lo que Jesús está tratando de comunicar. Versículo 49. Vean ustedes. Todos podemos ahí. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 59. O versículo 58, perdón. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No podían entender esto. Por eso dijeron, es dura esta palabra. Ellos estaban tomando literalmente. Como Nicodemo tomó literalmente regresar al vientre de su madre cuando le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Como la mujer en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de Juan, lo tomó literalmente. Cuando Jesús le dijo, yo tengo una agua que si la bebieres no jamás tendrás sed. Pero ¿cómo que tienes una agua? Si yo no veo que tengas algo con que sacarla. ¿Qué significado me estás tú tratando de dar? La mujer no podía entenderlo totalmente y eventualmente despertó espiritualmente hablando. Muchos de nosotros necesitamos despertar, dice la escritura, despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Pero por otro lado, si las palabras vivificantes de Jesús se separan de la realidad carnal del milagro, si separamos la enseñanza del milagro que le precedió a esa enseñanza, pudiera ser que recibirlas a los oyentes sería difícil, como lo muestra en el versículo 60 en parte. Aun cuando ellos hayan experimentado el milagro, la unión entre milagro y enseñanza, por lo tanto, entre señal y palabra, es la representación narrativa de la unión de lo humano y lo divino, y en una manera sutil, si ustedes se dan cuenta, aquí Juan nos está tratando de comunicar con la misma enseñanza de Jesús, que carne y espíritu están juntos en la encarnación del Verbo.
y se encuentran como testimonio ante ellos. Jesús hace señales, Jesús les muestra esas señales. Las señales es lo que Jesús hace, pero hay otras ocasiones en las que Jesús revela quién es Jesús, como en el milagro de caminar sobre el mar. En otras palabras, vuelvo a repetir, para nosotros, ahora después de 2000 años, más de 2000 años, quiero enfatizar esto: Jesús no es Aladino, que nos concede nuestras peticiones. Esa es la manera en la que nos acercamos a Dios, a ver qué Dios va a hacer por nosotros, cuando en realidad es el reverso. ¿Qué podemos hacer por Dios? ¿En qué sentido? Que dejar que Dios use nuestra vida para traer luz, para traer sabor, sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra, para impactar el medio ambiente. Pero en el proceso quiero decirles, no porque seamos tan especial, aun cuando somos únicos, Dios nos creó de una manera maravillosa. Nuestro cuerpo físico lo habla, nuestra alma, las inquietudes de nuestro ser espirituales, todo queremos nosotros realizar. Pero en el proceso Dios nos descentraliza. Y esto es lo que pasó aquí. Si ustedes se dan cuenta en los versículos del capítulo 6, versículos 14 y 15, leamos brevemente. Aquellos hombres entonces, al ver que vieron la señal que Jesús había hecho, alimentarles, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se convencieron de que Jesús hacía milagros porque era el profeta. Ok, perfecto. Lo parecía que lo entendían. Pero versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y el otro evangelio que relata la alimentación de los 5000, entre los evangelios sinópticos, dice que Jesús les hizo meterse a la barca para que se fueran al otro lado. ¿Por qué les hizo? Porque posiblemente los discípulos compartían el mismo sentir de la multitud. Vamos a hacerle rey a nuestro maestro, vamos a hacerle rey para empezar este movimiento de una manera más impactante. Esa es la idea humana. Y vean ustedes, Jesús no quería traer atención a sí mismo, quería que la atención fuera hacia Dios eterno. Porque a fin de cuentas es lo que la Escritura dice: Dios entregará al Creador una comunidad, una iglesia sin mancha ni arruga. Mancha es pecado, arruga es doctrinas desviadas. En otras palabras, algo puro, algo descentralizado de sí mismo. Jesús vino para mostrarnos que vivir una vida en la que el ego es removido y la persona llega a realizarse con esencia en lo eterno y no con las ilusiones terrenales de cada ser humano que busca y corre de un lado para otro buscando la realización, ya sea en las relaciones humanas, ya sea en el fanatismo de infinidad de hábitos y costumbres. Pero quiero decirles a ustedes que en este caso siempre Jesús trataba de removerse del centro y entregar todo a Dios, aun cuando dice que en la resurrección llegó al centro de los discípulos. Y nosotros decimos, cuando el Cristo, la esencia, el Cristo, lo que es sublime, lo que habla de Dios, está en el centro, entonces todos nos acercamos unos a otros, porque es necesario olvidarse de uno mismo para acercarse al otro ser. Las relaciones, cuando son genuinas, no están en un compromiso de qué es lo que esa persona va a hacer por mí, sino qué podemos hacer juntos, cómo nos podemos ayudar y apoyar y desenvolvernos juntos. ¿En qué manera esto nos lleva más adelante a realizar nuestra humanidad? De tal manera que esto es nuevamente el énfasis, buscando a Jesús,
como alguien que concede nuestras peticiones únicamente es algo que regularmente se busca de esta manera equivocadamente. Es mucho más que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, la persona que hace milagros con propósitos eternos. Jesús es más que esto, sino es quien nos conecta a lo eterno de Dios. Y de aquí sus palabras en el Evangelio de Juan, o no, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en la conversación más íntima entre Jesús y sus discípulos al celebrar la última cena. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esta manera nosotros aprendemos el significado, pues, de todo lo que el Evangelio de Juan nos está tratando de decir. Hay mucho que entender en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Esencialmente, ahorita, en nuestra reflexión de este día del Evangelio de Juan, capítulo 6, hemos solamente rasgado la superficie. Queremos ir más adentro aún en el próximo video, y luego en el final vamos a entrar más profundamente en la razón por la cual existe un Evangelio de Juan, por la cual nos comunica lo que nos comunica en el Evangelio de Juan capítulo 6. Quizás habrá muchas preguntas, ustedes pueden mandarlas si gustan, comunicarse o en fin. Pero por lo pronto ahora yo les invito a venir en oración juntos. Vamos a orar, guiados por este canto de fondo. Eterno Dios, que nos conoces desde el mero principio y que nos amaste eternamente. Cuando éramos líquidos en el vientre de nuestra madre, ahí nos conociste tú, oh Dios, y después fuiste con nosotros. Todos nuestros tiempos te son conocidos, todos nuestros momentos te son conocidos. Cuando reíamos, tú reíamos con nosotros. Celebrábamos, tú celebrabas con nosotros. Cuando nos quebrantamos y llorábamos, tú llorabas con nosotros. Cada respiro, cada emoción que hemos experimentado, cada pensamiento, cada experiencia te son conocidas, oh Dios. Porque tú has estado ahí. Y en realidad no hay lugar donde tú no estás. Pero has estado ahí específicamente no porque puedes, sino porque no te interesas y nos amas. Nos amas mucho más allá de lo que nuestra mente nos da capacidad de empezar a entender. Eterno Dios, recuérdanos que la vida es mucho más de lo que vemos y entendemos. Recuérdanos, oh Dios, que tú nos creaste para vivir eternamente en tu regazo, en tu corazón, en tu comunión. Satúranos con tu sabiduría, oh Dios. Elévanos de nuestros niveles de vida. Enséñanos con tu sabiduría. Guíanos.
Eterno Dios, en este día, toca a nuestros seres amados. Ayúdanos en nuestras relaciones familiares. Sana, restaura, libera a ellos y a todos los que están enfermos. No solamente físicamente, sino también mental, emocionalmente, oh Dios. Ayúdanos a acercarnos unos a otros y a servirnos en espíritu y en verdad, como se te adora a ti, oh Dios, porque nuestros actos deben ser expresiones de adoración a ti, oh Dios. Así pues oramos, así confiamos en ti y así esperamos. Continúa con nosotros obrando, oh Dios. Sabemos que aunque no te lo pidiéramos, tú lo harías porque tú eres fiel eternamente y para siempre. Pero ayúdanos a nosotros de nuestro lado, ayúdanos. Danos sensibilidad, discernimiento, percepción para responderte, oh Dios, para entregarnos a ti en todo, para ser guiados a los lugares que tú deseas, porque la vida solamente nos dura un tiempo y la vivimos una sola vez. Que el tiempo que vivamos hoy, mañana, pasado, lo hagamos contar eternamente en tus propósitos. Y por esta razón, oh Dios, te damos gracias hoy y siempre en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan una semana maravillosa y que conozcamos más de los propósitos que Dios tiene para todos nosotros eternamente. Que su espíritu nos eleve a un nivel de vida en el que las cosas pequeñas no nos puedan afectar. Y que realicemos sus propósitos en ser luz y sal a nuestro mundo alrededor. Gracias, que Dios les bendiga a todos ustedes.